Hoy entramos ya a la recta final de este último encuentro. Eh, pues hemos ya puntualizado algunas de las actividades que he planificado con respecto a esta unidad curricular. Bueno, me queda nada más sino felicitarlos a todos los integrantes o participantes de este doctorado, los cuales pues han cumplido a su manera y en su debido momento. De igual forma, tienen creo que 5 o 8 días para consignar los que no han presentado las actividades. Antes de iniciar ya este último encuentro, que vamos a hablar un poquito, porque estos encuentros son muy medidos el tiempo, nos daría como para unos 3 meses hablar de cada bloque temático. Entonces, pues he tratado de, como ustedes ya ven allí, puntualizar aspectos muy importantes. Entonces, pues Josué, felicitarlo porque he revisado su escrito, además me gustó mucho el ensayo, está muy bien sustentado y quería decirles que pueden revisar la página de inicio del IESIT para que vean las normas de la revista Reddit. ¿Sí? Es una revista digital de investigación y posgrado, donde ustedes pueden ya con estos ensayos bien sustentados, bien argumentados, ¿sí? Seguir las indicaciones, seguir los criterios de aceptación que ellos tienen y seguir las normas, por supuesto, para que ustedes ya puedan publicar en esta revista. Y bueno, pues ya tienen su publicación. Me imagino que a lo mejor tendrán otras revistas que son indexadas y arbitradas. Esta revista también es indexada y arbitrada, o sea, es de reconocida idoneidad científica y por eso es una de las actividades que yo siempre he planificado. Pues a nivel de doctorado, ya cada investigador pues tiene un nivel elevado de construcción del conocimiento, de experiencias, donde se pueden pues ya ir haciendo algunas producciones científicas, algunas publicaciones científicas. Ahora bien, me permito compartir, primero decirles que voy a visualizar acá un momentico. Bueno, hoy ya llegamos acá a la fecha de culminación, como es el 26 de julio. Adiós, gracias. Y la primera actividad, pues, ya usted, perdón, ya ustedes la consignaron, que es la línea de tiempo, la tarea que fue publicada allí en ese espacio virtual. Luego la segunda tarea, que fue ese cuadro comparativo, que ya cada uno de ustedes recibió, pues, ese feedback, que, bueno, todo participante quiere que después de su esmero, después de su realización, pues, bueno, que reciba algunos aportes de su facilitador. Y, por supuesto, pues, el ensayo que he venido revisando en cada uno de ustedes en la medida que fueron enviando en su tiempo y culminamos hoy con esta unidad número 5 que vamos a hablar unos pequeños tips sobre la matemática moderna en los siglos XIX, XX y pues los avances un poco de lo que se ha hecho acá en el siglo XXI. Sí, profe, se ve perfecto. Ok, bueno, entonces, como lo dije anteriormente, y como estaba planificado allí en la unidad curricular, en el plan de actividades, también en el programa, si ustedes tuvieron tiempo de revisarlo, en su espacio que le dedicaron a su aprendizaje autónomo y colaborativo en cada uno de ustedes, el tiempo que le dedicaron, pues. Entonces, como ustedes pudieron visualizar, pues la materia fue estructurada en 5 bloques temáticos. Hoy nos corresponde al bloque número 5. En este vamos a hablar un poco sobre la matemática moderna. En el primer bloque, pues se habló de los inicios de la matemática, también se habló de la matemática antigua, luego de la matemática clásica, y hoy día, pues vamos a hablar, perdón, y las láminas que dejé allí en el aula virtual también hablamos de la matemática en Occidente. Y por supuesto, pues hoy culminamos con la matemática moderna. Aquí quise, pues, retomar un poco algunos, de acuerdo con la revisión de la literatura, sobre referirme primero a qué se refiere o cómo se conceptualiza o cómo se llevó a cabo ese estudio de la matemática moderna. Cuando nosotros hablamos de la matemática moderna, pues existe como un torbellino de ideas. ¿Qué será la matemática moderna? Bueno, no es más sino aquella que ha venido surgiendo desde el siglo
XIX hasta nuestros días y por supuesto que incluye una serie de ramas, una serie de contenidos que nosotros como docentes y como estudiantes de la matemática pues hemos venido aplicándolos en nuestra vida cotidiana y por supuesto pues en el ámbito educativo. Hablamos de la topología algebraica, hablamos de todo ese geometría que bueno, ya ustedes saben y sabemos quién la fundó. Y hablamos de la teoría de grupos, hablamos de la teoría de este famoso filósofo matemático Galois y hablamos también de la teoría de números algebraicos. Por supuesto que si seguimos revisando, pues seguimos avanzando en otras ramas que también ha hablado la matemática. Ahora bien, la matemática moderna también se basa en diría yo, como el punto ALET, el estudio de los objetos matemáticos abstractos y todo ese conjunto de estructuras formales. Por supuesto que se ha hecho uso hoy día de todas esas herramientas computacionales. ¿Para qué? Para llevar a cabo algunos cálculos y resolver algunos problemas. Por ello, todas estas aplicaciones de la matemática pues, se han desarrollado de una manera muy rápida, que yo diría, bueno, a 100 años a kilómetros luz, haciendo creer que la ciencia realmente sí puede hacer uso de la matemática y que todo lo que nosotros hacemos en nuestro mundo cotidiano, pues estamos aplicando la matemática. De igual manera, lo podemos visualizar en el dominio de la física, que hoy día pues está aplicado en todos los elementos del calor, en la electricidad, en el magnetismo, en toda esa mecánica de fluido, en la resistencia de materiales y elasticidad y todo lo que tenga que ver con la parte de cinética química y pues todos ellos pues son matematizadas, pues utilizan la matemática para hacer sus respectivos experimentos, sus respectivos cálculos y todas esas aplicaciones que consisten en estos temas. Ahora bien, numerosas teorías aparecen y por supuesto se complementan con trabajos de los antiguos clásicos. Estos visionarios que han trabajado hoy día en la matemática del siglo XIX, pues han sido estudiados de acuerdo con la comunidad científica, han sido aprobados, ha habido una serie de confrontaciones y como se ha manifestado tanto en el análisis de la matemática, en los trabajos de Cauchy y toda esa suma de series que van apareciendo, también lo vemos reflejado en la teoría de las funciones y particularmente sobre ese fundamento del cálculo integral. Entonces, este siglo del siglo XIX marca lo que nosotros llamamos, lo que llaman los investigadores, el amateurismo matemático, que no es más sino que aquellas matemáticas que eran consideradas como obras muy, pero muy particulares de los filósofos clásicos, pues hoy día se están convirtiendo en todas las profesiones de la vanguardia. Entonces, todas esas aplicaciones han avanzado rápidamente en muchos dominios, en muchos eventos, han surgido muchos descubrimientos en el planeta y todo esto ha sido también producto de la aplicación del cálculo y la creación ha influido hasta en la creación del sistema solar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de esta matemática del siglo XIX, nos vamos a transportar un poco hacia ese resurgimiento de este siglo y qué se hizo en este siglo. Entonces, bueno, notemos que cada día la matemática abstracta pues se convierte más en esa matemática que la colocamos más activa, más aplicada. Y en esta época surgió los estudios que fueron realizados por Carl Friedrich Gauss en los años 1777 y 1855, donde este filósofo matemático se basaba en la matemática pura. Y bueno, allí incluía pues el primer teorema que nosotros conocemos como el teorema fundamental de la aritmética, que eso conllevó a la aplicación y creación de la ley de la reciprocidad cuadrática. Entonces, aquí también notamos que hay participación, que hay una conexión con la geometría euclidiana de este filósofo, como lo es la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. En la geometría hiperbólica, pues allí hizo un gran invento y yo diría un gran descubrimiento este filósofo ruso, Nikolai Lobanovsky, y por supuesto
como siempre existe su contradicción, el matemático húngaro János Voltaire. Ellos independientemente, bueno, fueron estudiando este aspecto o esta rama de la geometría como es la geometría hiperbólica. Por supuesto, tomando en consideración todos los creación que hizo Euclides. Y luego, pues en este siglo también se hizo más aplicativo la geometría elíptica, que fue desarrollada por el famoso matemático alemán Bernhard Riemann, y él es uno de los que introduce por primera vez el concepto de variedad matemática. Y que hoy día, pues, lo llamamos geometría de Riemann, y los que damos integrales, pues, la llamamos también integral de Riemann. Ahora bien, seguimos avanzando y seguimos puntualizando algunos eventos de la matemática moderna del siglo XIX y nos conseguimos también con el álgebra abstracta de este famoso filósofo matemático Hermann Graham. Él pues hace una visión un poco más puntual, más amplia sobre lo que es el espacio vectorial. También está el otro visionario matemático como lo es George Boole. Él visualiza el álgebra solamente entre esos números comprendidos entre 0 y 1, que hoy es conocida como su nombre, el álgebra de Boole. Y este va a ser el punto de partida de la lógica matemática. Por supuesto que este investigador, este visionario y filósofo matemático, tiene importantes aplicaciones en todo lo que tiene que estar relacionado con las ciencias de la computación. También notamos que en este siglo XIX se hizo un importante progreso, invención, creación en el campo del cálculo. Sí, bueno, quise mencionar algunos porque hay una infinidad, pero los más eh, puntuales, como fue Agustín Lowell, Bernard Riemann y Carl Weierstrass. Ellos, estos tres grandes diccionarios, reformularon el cálculo, pero de una manera más puntual, más rigurosa, y notemos qué es lo que estamos estudiando hoy día y qué es lo que estamos aplicando. También debo puntualizar que ya a finales, para los años 1900, a finales de este siglo XIX, es donde nace la matemática con otras obras de otros investigadores, de otros visionarios, como fueron de Dedekind y Kronecker. A lo mejor son poco, no que sean pocos estudiados, pero son pocos nombrados porque se retoman las ideas de ellos, pero a veces pues no se mencionan. Por eso tuve que hacer una revisión un poco más profunda a ver qué se había estudiado acerca de ellos. También aquí quiero ya puntualizar en cuanto a la matemática moderna en el siglo XX. Entonces, bueno, en los pequeños tips que les puedo compartir en el día de hoy están las tres grandes teoremas dominantes, como son el teorema de la incompletitud de Gödel, la demostración de la conjetura de Taniyama-Shimura, que implica toda esta creación del último teorema de Fermat. Y por supuesto que también está la famosa demostración de conjeturas de Weyl, que fue presentada, que también fue estudiada por Pierre Deligny. Entonces, todas estas nuevas disciplinas, yo diría todas estas nuevas ramas que se desarrollan o nacen, se elevaron a continuación a los trabajos de Poincaré, que bueno, sí es el famoso, es el que nosotros más conocemos y más aplicamos en cuanto al estudio de las probabilidades, de la topología, de la geometría diferencial, de la lógica, de la geometría algebraica y todos los trabajos que tuvo que ver con Tenet, entre otros. Recuerden que aquí solamente estoy haciendo así como muy pequeños y muy puntuales. También debo compartir con ustedes que hacia los años, ya a finales del siglo XX, en 1900, David Herbert propuso una lista muy larga de 23 problemas matemáticos. Realmente fue un inventor matemático muy famoso para esa época, que él pues avanzó con algunas áreas de la matemática y fue como que lo resalté en negrita, que fue el foco central para darle continuidad a los inventores y creadores de matemática del siglo XX. Estuve leyendo que por allí hasta el siglo, hasta, perdón, hasta el año 2011, solamente 10 de esos 23 problemas que creó David Hilbert, solamente han sido resueltos 7. Perdón, han sido resueltos 10 y 7 pues parcialmente resueltos y 2 pues siguen abiertos. De manera que los 4 problemas restantes han sido
no han sido tan estudiados y tampoco han sido tan aceptados por la comunidad científica. Entonces, seguimos avanzando con estos visionarios, con estos investigadores de la matemática del siglo XX y los conseguimos con Wolfgang Haken y Kenneth Apple. Estos investigadores fueron quienes utilizaron y así hicieron la aplicación de la computadora para demostrar el teorema de los colores. En 1995 también nos conseguimos con Andrés Wiles. Él también pasó todo ese estudio, toda esa investigación, toda esa creativa en trabajos previos, pues por supuesto, de otros matemáticos, pero llegó a comprobar que sí se cumplía y que sí, de acuerdo con esa aplicación, con esa revisión que hizo, que sí se cumplía el teorema de Fermat. También quiero puntualizar aquí otros investigadores como fue Paul Cohen y Kurt Gödel, quienes probaron la hipótesis del continuo, ¿sí? Que es lógicamente independiente y que por supuesto se maneja en que puede ser probada o que puede ser negada. Y esto fue lo que es la base de los axiomas de la teoría de conjuntos. Hay muchos investigadores que dicen que, bueno, que la matemática moderna se basa simplemente en la teoría de conjuntos, pero ya podemos revisar y nos hemos dado cuenta que existen otras investigaciones también aplicadas a las estructuras algebraicas. En 1998 tenemos el famoso filósofo matemático Tomás Califejales. Él también le dio continuidad y probó la conjetura que hizo Kepler, que lo mencionamos anteriormente. Y por supuesto, pues nos conseguimos en este siglo XX con la geometría diferencial. Esta geometría diferencial es la que convirtió en un objeto de estudio, se basó pues como objeto de estudio tal cual como lo trabajó Einstein, relacionado con la relatividad general. Entonces, en este avance sí hay eventos nuevos en las ramas de la matemática, como es la lógica, como es la topología y por supuesto la teoría de juegos de John Bohr. Ahora bien, seguimos avanzando con algunos visionarios y algunos investigadores y nos hemos dado cuenta que en este siglo XX pues existe toda una estructura que ha ido reducida pues en función de todos estos axiomas abstractos y que se les dio el nombre como de espacio métrico, por eso hablamos de espacio topológico y bueno, entre otras sistemas de medidas que hemos venido trabajando de acuerdo con estos visionarios. También que quiero resaltar algunos conceptos que fueron abstraídos hacia la teoría de juegos, que fueron creados por Content y Serre y que ellos también trabajaron esta geometría algebraica utilizando la teoría de haces. Inclusive, pues bueno, podemos ver el juego de haces y todo esto, pues mire, es producto de la creación y el estudio de todos estos matemáticos que han antecedido al siglo XX y por supuesto desde el siglo XIX, siglo XV, siglo XIV. Entonces, grandes avances han hecho estos investigadores en función de estos estudios más cualitativos que se refieren a la teoría de todos estos sistemas dinámicos que Poincaré ha comenzado a estudiar a partir de 1980. También es importante resaltar sobre los estudios que se han hecho sobre la teoría de medidas, que esta teoría de medidas fue estudiada hacia los años 1900 y por supuesto comienzos del siglo XX. Todas estas aplicaciones de medidas incluyen las integrales de Lebesgue, todo ese conjunto de axiomas de Kolmogorov, toda la teoría de la probabilidad y, por supuesto, la teoría este famoso ergódica. Entonces, mire, que se ha ampliado también y hay otra creación de otra teoría, como es la teoría de los nudos. Esa teoría de los nudos se aplica más que todo en la mecánica cuántica y que, por supuesto, ha llevado a diferentes inventos, a diferentes creaciones relacionadas con el análisis funcional. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo y seguimos avanzando y seguimos puntualizando y ya de una manera más sintetizada, podemos decir que la matemática moderna en el siglo XX abarca varias áreas. Y aquí las quise puntualizar. ¿Sí? Después de que
dije estas disgregaciones, este desglosamiento de estos avances de una manera muy puntual, pero bastante profundo si uno se quiere estudiar acerca de ello. Podemos decir que las áreas en las que incluyen este avance hasta llegar a comprender la teoría de la matemática moderna del siglo XX, comprende la teoría de las distribuciones que fue creada por Lauren Schwartz. También pues, está la teoría del punto fijo, está la teoría de la singularidad, está la teoría de las catástrofes de Renton, perdón, está la teoría de los modelos fractales de Mandelbrot y está la teoría de Lie, que está constituida por libros de Lie y las álgebras de Lie. Entonces, todas estas invenciones y todo le ha dado como una progresión, pues un continuo progreso desde que hubo el invento de las computadoras. ¿Por qué? Porque al comienzo, pues las máquinas mecánicas eran más analógicas y después, pues eran electrónicas y hoy día pues, han permitido grandes cantidades de datos y bueno, siguen los avances en la matemática moderna del siglo XX. Entonces, bueno, surgieron también teorías con estos avances de la teoría de la computabilidad, que es de Alan Turing, también está la teoría de la complejidad computacional, también está la teoría de la información de Claude Chang, y todo ese proceso de señales, todo ese conjunto de análisis de datos, ¿para qué? Para llegar a una optimización, por supuesto, en las diferentes áreas de investigación y operación. Y noten ustedes acá, pues lo quise puntualizar, que ha existido una velocidad y un procesamiento de datos de toda esta parte computacional que han permitido encargarse de resolver problemas matemáticos que nos ayudan a consumir menos tiempo. Eso es lo que nos ha ayudado haciendo usos del cálculo de papel y lápiz, pues la hemos utilizado hoy día, pues la computadora, ¿quién no la utiliza? En las diferentes áreas, como el análisis numérico y, por supuesto, el cálculo formal. Entonces, también quise puntualizar que en función de todo este recorrido bastante profundo del estudio de la matemática, se puede hablar de que existen métodos y que existen algoritmos que son muy importantes y que han sido estudiados y que han sido confrontados y que han sido también aprobados en el siglo XX, como fueron el algoritmo simple, la transformada rápida de Fourier, que ha sido muy utilizada. Está el algoritmo de la corrección de errores, siempre hacia adelante, el filtro que trabajó Kalman de la teoría de control y el algoritmo de la criptografía asimétrica. Y por supuesto, si seguimos leyendo, pues seguimos documentándonos que existen otros más. Esto fue lo que yo pude eh, bueno, estudiar acerca de la revisión de la literatura. Y dejamos atrás todos estos inventos muy importantes, puntos álgidos para nosotros, los matemáticos del siglo XX. E iniciamos con, de una manera muy puntual, los avances de la matemática moderna en el siglo XX. Aquí, pues, quise iniciar en el año 2020 con el CLAE Matemático Instituto que anunció los 7 problemas del MINEC. En el año 2003 también hubo una demostración de una conjetura de Poincaré que fue resuelta por Grigori Perelman y pues la razonó de una manera más ética al no aceptar el premio. Bueno, siempre ha existido contradicciones y siempre, bueno, ya usted sabe que cada uno de ellos quiere tener la razón. Entonces, bueno, cuando uno cree en las cosas que hace, pues cada uno toma su propia decisión. Vemos también que en este siglo se hace una descripción muy puntual de la aplicación tanto de esas matemáticas puras que fueron creadas por estos visionarios y, por supuesto, de la matemática aplicada. Entonces, cuando las matemáticas surgen, cuando hay problemas que son difíciles de resolver y hay una intervención en cuanto a la cantidad, la estructura, el espacio y todo ese cambio de objetos. Al principio, pues la matemática fue creada, fue inventada porque se encontraba más que todo en los comercios, en la compra, en el venta, en las ganancias, ¿sí? En la pérdida.
en la medición de terrenos, como nos los planteó Euclides, y posteriormente en la astronomía. Actualmente notamos y nos damos cuenta que todas las ciencias, todas las disciplinas aportan problemas que son estudiados y que son aplicados por la matemática. Y que por supuesto, pues al mismo tiempo siguen apareciendo nuevos problemas dentro de ese campo de la matemática. Aquí quise mencionar el físico Richard Feynman, quien inventó la integral de los caminos de la mecánica cuántica. Es una combinación entre lo que era el razonamiento matemático y ese enfoque de aplicación de esta integral en el campo de la física. Hoy día hablamos también de la teoría de las cuerdas. Esta es una teoría científica que consiste en el desarrollo de tratar de unificar esas cuatro fuerzas fundamentales de la física. Y por supuesto que se fue inspirada en las matemáticas modernas. También hablamos que en la matemática más pura tiene aplicaciones hoy día en en la teoría de Eugene Wagner. Este creador matemático ha sido definido como la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Entonces, bueno, quise traer este autor, este diccionario, porque me pareció muy interesante su creación. Y como en la mayoría de todas las áreas de estudio, pues existe un cúmulo de conocimientos, diría yo, en la explosión de los conocimientos en la era científica. Y esto ha llevado a que en cada área la matemática está involucrada y por supuesto pues es más especializado los cálculos que se hacen. ¿Por qué es importante hacer este recorrido y toda esta revisión de la literatura, la importancia de la matemática? Porque la matemática, como todos sabemos, es el centro de la cultura y, por supuesto, también del arte. Nosotros utilizamos la matemática en la vida cotidiana, son muy necesarias para comprender, para analizar, para depurar, para crear algoritmos, para hacer aplicaciones en las diferentes ramas de las otras disciplinas. Y vemos que cómo la matemática se extiende hacia otras ramas del saber humano. A veces decimos, ¿qué hiciéramos sin la matemática? Aunque muchos no la quieren, pero bueno, nosotros sí la queremos. Y entonces se recurre mucho a problemas matemáticos gracias a que a los ordenadores y para nosotros establecer algoritmos computacionales, ¿de qué nos valemos? De las matemáticas. Para hacer un flujograma, ¿de qué nos valemos? De las matemáticas. Entonces, las matemáticas se aplican en toda la disciplina. Eh, Pudiese comprobar y decir que es la base en la ingeniería, que se utiliza en las tecnologías más avanzadas, en los vuelos espaciales, en las modernas técnicas de todos estos diagnósticos modernos. Ellos utilizan la psicometría, la tomografía axial, computarizada, la meteorología, los estudios financieros, la ingeniería genética. Bueno, si seguimos hablando, pues no tenemos, creo que se nos acaba el tiempo. Entonces, la matemática ha tenido un lenguaje universal que se ha convertido en esa herramienta que es muy eficaz y eficiente para hacer una cooperación. Inclusive, también se habla de la utilización de la matemática, del uso del razonamiento lógico, de las negociaciones entre países cuando hay problemas serios, también allí aplican la táctica matemática. Y favorece, por supuesto, algunos ámbitos en cuanto a cómo se maneja, haciendo una buena estructura, trabajando en los algoritmos, cómo se mejora esa convivencia y cómo se fomenta también esa paz en los pueblos. Entonces, bueno, la matemática tiene una importancia en los diferentes papeles, en la diferente educación, hasta intelectual de la juventud, de los niños, de las niñas. Son lógicas, nos ayuda a nosotros a tener una precisión con un rigor más de abstracción, más formal y por supuesto, algunos consideramos la matemática como la belleza de la lógica. Se alcanza más esa capacidad para discernir, para disertar entre lo que es primario y lo que es accesorio. Hay un aprecio a nivel general, yo diría que a nivel mundial, por esa obra intelectual y bella que es como es la potencialidad de la ciencia haciendo uso de la matemática. Entonces,
también podemos hablar, inclusive desde el área de la psicología, cómo la matemática ha destacado un lugar muy especial para la formación de la inteligencia. Así lo quise traer acá para compartirlo con ustedes. Aristóteles señaló que los jóvenes pueden hacerse matemáticos muy hábiles, pero no pueden ser sabios en otra ciencia. ¿Por qué? Porque la matemática tiene algo que no la tienen las otras ciencias. Nosotros a través de la matemática podemos comprender conceptos. Nosotros a través de la matemática podemos sistematizar una información. Nosotros a través de la matemática podemos hacer uso lógico de algunos teorismos, podemos seguir instrucciones y podemos, decimos, aplicamos la lógica. Y cuando nosotros estamos aplicando la lógica, estamos haciendo uso de nuestro razonamiento lógico matemático. Entonces, bueno, aquí quería compartir con ustedes los grandes creadores, los grandes visionarios, los grandes avances que han hecho algunos autores del siglo XXI. Tenemos aquí la teoría de los conjuntos de Corre-Cantor, tenemos aquí la geometría no euclidiana de Nikolai Lobachevsky y Janos Boldai, tenemos también la teoría de los números de Pierre Fermat y André Wilde, tenemos el análisis matemático de Euler y Agustín Louis-Comte, tenemos la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que se basa en los conceptos matemáticos muy avanzados. Bueno, estos son algunos de los que yo les puedo compartir en el día de hoy, pero ustedes pueden hacer una revisión minuciosa y yo sé que van a conseguir otros más. A lo mejor esto fue lo que yo pude leer, a lo mejor ustedes puedan leer un poquito más. También quería puntualizar ya para finalizar con esta unidad temática número 5, cómo ha influido la matemática moderna en la actualidad. Pues ha tenido una influencia, yo diría que apoteósica, que ha sido ícona, porque nos ha ayudado mucho a todos los avances, todos los inventos científicos con la teoría de la información y la teoría de los códigos. Han sido fundamental para incluirla en la internet, para incluirla en las redes sociales. Hablamos hoy día de la criptografía, que es uno de los campos más importantes de la teoría de los números. Y por supuesto, es muy, pero muy esencial para la seguridad de esos datos en línea, incluyendo todas esas transacciones financieras y, por supuesto, de comercio electrónico. También la matemática ha influido en la inteligencia artificial y en el aprendizaje automático que se basa en todo ese conjunto de técnicas de la matemática más avanzada, donde se incluye la estadística, el estudio de los sectores de la población, donde se incluye el álgebra lineal. ¿Para qué? Para poder analizar toda esa cantidad de datos y, por supuesto, hacer predicciones más precisas, más puntuales, más sistematizadas. Y la matemática ha sido una base muy, muy esencial para la aplicación de la física moderna, donde incluye la relatividad, lo dije anteriormente, incluye la mecánica cuántica, porque se basa en este proceso de la matemática que ha venido avanzando para ir describiendo cómo ha sido el comportamiento de todo el universo. Entonces, noten ustedes que ha habido una influencia, una aplicación muy, pero muy puntual de la matemática moderna en la actualidad. Y acá, pues, también comparto algunos avances, aspectos y avances importantísimos, pero quise recogerlos desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, fui muy puntual acá, que hay muchos, pero seleccioné un poco los más importantes de estos avances más puntuales de la matemática de estos siglos, del siglo XIX. El desarrollo del cálculo de las variaciones de Carl-Friedrich-Gauss, la demostración del teorema fundamental del álgebra por Niels Abel y Évariste Galois, la teoría de la probabilidad de Pierre-Simon Laplace y Simon Denis Poisson. Y está el desarrollo de la geometría algebraica, que fue creada por Agustín Louis Cauchy y Jean-Victor Poncelet. Entonces, bueno, estos son los avances más importantes que yo consideré.
A lo mejor ustedes hacen una revisión un poco más minuciosa y dirán, bueno, yo también considero importante eso. Esto es muy subjetivo, pero considero que son importantes también hacer una revisión un poco más detallada a usted. Acá continúo con el avance del cálculo tensorial, realizada por Gregory Riesel y por Levi-Civita. También está la teoría de conjuntos y todo ese conjunto de axiomatización de la matemática por Russell y por Wisted. Está el desarrollo de la topología algebraica de Noether y está la demostración del último teorema de Fermat por Andrés Wiles, que fue uno de los creadores matemáticos muy recientes y ha sido como el más joven que ha estado aquí en el siglo XX. Y también tenemos en el siglo XXI el desarrollo de la criptografía, que es lo que mucha gente pues, ha venido trabajando, y la seguridad de la información. Tenemos también el uso de la teoría de grafos, que ha sido aplicada en redes sociales y en sistemas de recomendación. Y hoy día está estudiándose en Colombia en los niveles de educación básica, secundaria y creo que técnica también. Entonces, porque, bueno, les ayuda a visualizar en cuanto al diseño, en cuanto al dibujo, en cuanto a la ubicación y, bueno, también pues hacer uso del razonamiento lógico matemático. También uno de los avances muy puntuales de este siglo XXI está el desarrollo de la computación cuántica y todo ese gran potencial que ha tenido un gran impacto tanto en la matemática como en la informática. Y los avances en cuanto a la teoría de la complejidad computacional, que es lo que nos arropa hoy día, y la criptografía postcuántica. También tenemos los representantes de aquellos siglos XIX, XX, XXI, que quise resumirlos en este momento, como lo es Alfred Gauss, quien hizo importantes contribuciones tanto a los números como a la geometría y al cálculo. Y por supuesto, pues tenemos los grandes avances que no podemos dejar de percibir de Niels Henry Haber, quien les demostró la imposibilidad de hacer ese recorrido de resolver los radicales, las ecuaciones algebraicas más generales de quinto grado y bueno, del sexto, séptimo, inclusive llegó hasta el décimo grado. También nos conseguimos con Evaristo Galois, quien él desarrolló esa teoría que le colocó su nombre, Galois, que establece esa correspondencia entre las extensiones de esos grandes campos de números y ciertos grupos de permutaciones. Hoy día se están llevando a cabo lo que son las permutaciones, las combinaciones, sobre todo la gente pues se está apoyando en este uso de este autor. Los representantes más íconos de los siglos XIX, XX, XXI, pues nos conseguimos a John von Neumann, que hizo muchísimas contribuciones. Yo diría que es uno de los grandes visionarios en cuanto a la contribución de la medición, la lógica matemática, la teoría de juegos, la física cuántica. Y seguidamente, pues podemos también considerar a Alan Turing, quien él jugó un papel, pero muy importante en el desarrollo temprano de la computación y por supuesto en la teoría de la computación. Ese también ha sido uno de los visionarios, pero muy, muy joven. Y tenemos a Terence Tao, quien también pues ha hecho muchos aportes a la teoría analítica, a la teoría de números, a la teoría de la geometría armónica y a las ecuaciones parciales. También tenemos a Marian Mipasnian, es una mujer que es muy emprendedora, muy inteligente, muy creativa y resolvió importantes problemas relacionados con la teoría de las superficies modulares. También quise resaltar acá que fue la primera mujer en recibir la medalla Fiel y uno de los premios más prestigiosos en matemática. Y tenemos acá a Karen Olivet, quien recibió el premio Abel por sus contribuciones a las teorías de las ecuaciones parciales, a la geometría y la física matemática. Esto, pues podemos combinar, los dos de arriba son del siglo XX y los tres de abajo, pues son los diccionarios del siglo XXI. Bueno, acá pues quiero compartir algunas reflexiones muy importantes de Kate Evelyn y de Hyman Bass. Kate Evelyn que nos habla de que la matemática son la ciencia del orden, los patrones, las estructuras y las relaciones lógicas. Y eso es cierto, ya lo podemos comprobar y ya lo hemos podido visualizar. Y también
quiero compartir esta reflexión de Hyman Bass, que nos habla que las matemáticas son bellas y que son importantes y que están conectadas tanto con la ciencia como la cultura. Bueno, estimado Joshua, esta es el conocimiento, las ideas, los aspectos más puntuales que he querido compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, si tienen alguna opinión diferente, si quieren aportar, hacer algún aporte, los oigo. La profesora, sí, en efecto, gracias por los comentarios de retroalimentación de los trabajos. Bastante interesante porque es muy ambicioso estas materias que, digamos, dejamos de lado lápiz y papel para echar cálculos, hacer una reflexión de cómo ha sido la evolución, ¿no? Y si nos ponemos a ver quienes estamos en el área y quienes finalmente no tan bien, pero hemos aplicado muchos de los conceptos, teorías, definiciones, teoremas, axiomas, conceptos, propiedades, etcétera, etcétera, durante tantos años y más aún todas las generaciones que nos hemos sido partícipes, digamos, del uso de la matemática y sus diversas ramas, pues podemos saber cómo ha venido siéndose la evolución puntual, ¿no? De la matemática, digamos, en la era antigua, donde las culturas nos han dejado, digamos, singular eh, aporte, ¿no? Tanto los fenicios, los egipcios, los griegos, los romanos, en el occidente de la misma manera, pues matemáticos tratando de cubrir esos espacios que finalmente matemáticos y que viendo el perfil, ¿no? A diferencia de los matemáticos actuales que se van directamente a la ciencia, han sido matemáticos que incluso se vinculaban muchísimo con la filosofía, ¿no? O sea, que era más buscar y dar aporte a la razón de ser de la propia matemática, que incluso en este periodo lo estamos llevando, lo estamos cursando en otra asignatura en paralelo con esta de filosofía de la matemática, ¿no? Y que triangula muchísimo con otros conocimientos que podamos ver. Y en efecto, como usted comentaba, digamos, viendo esta evolución, pues habla de mucha cantidad de matemáticos en épocas clásicas que lo que es ahora. Incluso uno hace la reflexión y las escuelas de matemática a nivel de pregrado ya tiene pocos estudiantes de pregrado, ¿no? Lastimosamente en Venezuela de la misma forma sucede, ¿no? Las promociones son muy reducidas. ¿Qué esperamos en Latinoamérica a futuro como avances de la matemática, ¿no? O incluso muchachos que estén saliendo del bachillerato, de la secundaria en la región, pues no se sientan motivados para el estudio de esta gran ciencia que es la base de todas, el principio de todas. Como incluso en algunos libros, en el principio de matemática, podamos ver grandes soportes de matemáticos que usted ha compilado perfectamente, ¿no? Como Riemann, como Laplace, como incluso yo en particular soy peruano, estudio los posgrados en Venezuela, presencialmente y laboro. Y recuerdo antes de venir, a mis 21 años, 22 casi, antes de venir por primera vez a Perú, estaba de paso un matemático peruano también, que había estudiado en Europa, haciendo, digamos, uso bueno, en realidad presentando los resultados de su investigación, ¿no? Él es Harald Helfont, y él hizo una demostración a la conjetura de Goldbach en la parte débil, porque la fuerte es mucho más robusta, no ha sido descubierta, pero la versión débil, que sí tiene más de 270 años, habla de que cómo poder demostrar que un número impar mayor de 5 puede demostrarse como la suma de tres números primos, ¿no? Y él pudo hacer la demostración. Usted comentó justamente un caso también particular de unas conjeturas y cómo es que todavía pasa los años, pasan promociones de científicos, promociones de, incluso no solo vistos de la parte pura, ¿no? De un matemático puro, un biólogo puro, un químico puro, sino la matemática aplicada, la química aplicada, entre otras, o las combinaciones que puedan haber entre ellas, y pues cómo todavía quedan brechas, quedan vacíos en los cuales todavía hay oportunidad para poder investigar, hay oportunidad para poder, digamos, hacer como reflexión un estado del arte que nos oriente hacia alguna investigación que podamos trabajar.
Finalmente, esta conjetura de Goldbach, la formal, la fuerte que se le conoce, pues dice que todo número par mayor que 2 puede ser expresado como la suma de dos primos. No ha sido resuelto todavía, ¿no? Y es algo que recuerdo a estudiantes de bachillerato que yo tenía hace más de 10 años, les daba esa inquietud, ¿no? O sea, hay universidades que están pagando millones de dólares como recompensa para cubrir estos vacíos. Y es importante poder tener una base de conceptos de donde podamos incluso vincular una curva, un cruce de curvas que yo siempre he visto. Si cruzamos la cantidad de teorías, nociones, hipótesis científicas a lo largo de la historia, han ido decreciendo, ¿no? Si vemos una recta o una curva decreciente en el tiempo, pero a la misma vez digamos, el impacto en los grandes avances tecnológicos, científicos, del conocimiento, aplicativos, entre otros, a lo largo del tiempo, cruza una curva importante que viene desde tan minúsculos, pero obviamente de gran impacto en el futuro, como es ahora, y esa curva, pues, cómo llega a cruzar completamente y puede haber una relación en qué momento ocurrió ese punto de equilibrio, digamos, ¿no? Es interesante porque, claro, usted comentaba la criptografía y en este caso puntualmente desde el plano del blockchain, cómo utiliza modelos matemáticos para poder llevar, digamos, consecuencias de seguridad, de voto electrónico, de compras, personalización, de tokenización de acciones, de bienes, de productos. Eh, por ejemplo, yo laboro en el área de las telecomunicaciones y utilizo las cadenas de Markov cuando no tengo datos históricos para hacer estadística alguna y poder hacer predicciones del mercado, de cómo está el market share, el flow share, con datos del presente sin utilizar el pasado. Nada más, este matemático ruso Markov utiliza presente para hallar futuro y luego hace unas cadenas, digamos, consecutivas, evidentemente, y pues podemos hacer uso de estas aplicaciones a los diversos entornos, ¿no? Usted mencionó el álgebra lineal y cómo es el basamento para que la programación lineal haya prácticamente resuelto dolores de cabeza en la Segunda Guerra Mundial dentro del mundo bélico, ¿no? Y cómo se desempolva la programación lineal para poder hacer uso óptimo de los recursos en la época de pandemia, como Cuba, Argentina, México y los diversos países de Latinoamérica, digamos, teniendo una realidad como más vasta del golpe que tuvimos con pandemia, tuvieron que sacar, porque prácticamente estábamos en un conflicto mundial, o sea, era un conflicto con nosotros, con nuestra propia salud, cómo se trató de desempolvar teorías y definiciones y teoremas y propiedades de los años 40 del siglo pasado, como usted mencionaba, haciendo los cortes por siglos, y lo tuvimos que utilizar aquí para poder distribuir los tanques de oxígeno, distribuir las camillas UCI, distribuir las vacunas, o sea, la matemática está presente y a veces, Todo. como dice usted, o sea, a veces tenemos que recurrir a cuando tratar de solucionar problemas. Y es ahí donde acuden a nosotros, ¿no? Mira, tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos, no? Pero finalmente todos tenemos digamos, parte de inteligencias múltiples, porque si ya lo vemos desde ese lado, digamos, más humano, desde la psicología, desde el comportamiento, finalmente necesitamos de esas inteligencias múltiples para cubrir estas capacidades que usted mostraba. Usted lo separó justo por siglos y era importante verlo. Y cuando vemos en la horizontal, en la línea horizontal, cuando usted trae los atributos o los aportes, es importante recordar y reflexionar que por más que una se concentre en una rama de la matemática, cuando las combinas, pues lo vemos verticalmente en bloques insignificativos, ¿no? Cuando vemos a Fermat, cuando vemos aplicaciones. Disculpe, profesora, ¿me escucha? Se Sí, me sí, cortó por se cayó cuestiones la... de segundo. Sí, tuve que conectar el Wi-Fi, se puso Sí, en 3G. Bueno, sí, profesora, efectivamente, o sea, daba digamos, este giro a lo que usted nos ha expresado, lo que usted ha podido compilar, es sumamente importante de cómo, o sea, podemos tardarnos, y usted lo comentó en la primera sesión, muchísimas semanas reposando uno por uno incluso el valor de la matemática, uno por uno incluso la aparición de matemáticas mujeres en el aporte a la sociedad, a la cultura, a la formación,
a las capacidades del razonamiento lógico. Y lamentable a veces que estas materias no se cursan en la valoración que debe haber dentro de la reflexión de la humanidad, no se cursan, por ejemplo, en niveles como la secundaria, no se cursan en niveles como la primaria, tal vez muy por encima, pero es como entender qué aportes han existido, por ejemplo, de matemáticos venezolanos en los últimos 100 años, ¿no? O antes. Lo mismo ocurría y criticaba mucho yo en mi país, ¿no? Hay un matemático que en paralelo, incluso antes de Newton, lanzó la fórmula que resume justamente lo que es el famoso binomio de Newton. Él es Federico Villarreal. Incluso yo criticaba mucho con mis compañeros que estaban más pendientes de otra cosa. Su busto principal está en las afueras de la Facultad de Matemática, allá en la Universidad de San Marcos, donde yo egresé el pregrado, y muchos a veces desconocen cuál fue el valor. Ajá, fue Federico Villarreal, incluso universidades, instituciones, colegios llevan su nombre. Pero ¿qué hizo a fondo? Él hizo un aporte incluso antes de que Newton lo resuelva y Newton lo proponga. Teníamos el binomio de Villarreal, así escrito ante publicaciones mundiales, y nadie le para bola. Entonces, es como usted comentó, ¿no? La rivalidad, por ejemplo, ante las demostraciones de algunas definiciones o teorías, pues cómo puede conllevar a que de repente podamos incluso hoy en día ver qué hizo Villarreal y qué Newton yo pueda sacar para poder resolverlo más rápido, por ejemplo, o para ciertos casos, ¿no? Es la curiosidad que podamos tener, es estas capacidades o factores claves que permitan a tener esa inquietud matemática desde los niños, desde los muchachos. No solamente resolver ecuaciones, no solamente ser rápido en las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, sino profundizar en qué hallazgos importantes, hacia dónde vincular a los muchachos, sobre todo a los que ya están en las universidades, empezando esta carrera de un gran reto, ¿no? En estos tiempos, donde incluso a veces yo me acuerdo cuando cuestionaba de muchacho, si ya todo está resuelto y todo está demostrado, ¿yo qué hago estudiando matemática? Por más que luego me vinculé a la mate aplicada, ¿qué más hay que hacer si ya todos los grandes cerebros, los grandes genios lo están haciendo en laboratorios tan avanzados en este momento mientras estamos en esta sesión del doctorado? O sea, hay otros que ya están terminando demostraciones que durante años han estado internados en institutos, incluso en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, ni que decir los avances de China, ¿no? Sí, Pero nos sirve muchísimo y valoro mucho que la institución pues tenga como parte del doctorado esta materia no como una más, sino como una materia que nos sirva como referente y que finalmente sigue acumulándose, ¿no? Me imagino quienes estudiaban esta materia el siglo pasado pues llegaban a un corte y hasta ahí. Y las últimas láminas que usted mostraba finalmente nos demuestra que la matemática está presente y todavía promete mucho, pero mucho más. Lo que pasa es que por desconocimiento de la sociedad misma, a nivel cultural, a nivel educativo, pues a veces pensamos que no hay avances y la matemática sigue avanzando. O sea, es más, las empresas actualmente requieren de perfiles matemáticos obligatoriamente. O sea, si no es matemático estadístico, en este caso en Venezuela, actuariales, economistas, incluso se vincula mucho porque, ok, si no lo hace un estadístico matemático, bueno, le vamos a dar un toque humano y necesitamos sociólogos, antropólogos en unidades de investigación de mercado, de inteligencia de negocios, donde he venido trabajando los últimos casi 10 años de los 11 años que tengo en Venezuela. La banca necesita matemáticos, empresas como la que elaboro en Telefónica y a nivel mundial, Telefónica que es súper reconocida, necesita matemáticos para las estimaciones, las proyecciones, modelos que perfilen a clientes para poder ver en qué segmento puede estar y un nuevo cliente que ingrese, que recién viene al país o incluso un joven que tiene ahorita, va a cumplir su mayoría de edad, poder perfilarlo de cómo él se va a comportar en el futuro. ¿Va a ser un cliente de alto valor? ¿Va a ser un cliente tipo base, o sea, un cliente básico que consume lo normalito? Si un cliente, si él se perfila pospago, cuán probable es que caiga en morosidad y no pague mis rentas, mis planes. O sea, hay tantas aplicaciones en los diversos negocios que finalmente asignaturas como esta nos pone a reflexionar qué viene, ¿no? O sea, interesante como es toda materia de historia,
que a veces se comenta, ¿no? La historia nos enseña a saber no repetir los errores, pero particularmente en las historias de las ciencias nos ayuda a reflexionar todo lo que se ha visto, lo que se ha hecho, lo que matemáticos día a día han forjado. Y la gran reflexión que finalmente, seguramente concordamos, profesora, es todavía qué se nos viene, ¿no? Y a veces, como a veces uno dice, y se rehusaba los avances científicos y tecnológicos en los 2000, me acuerdo que era como un gran miedo, ¿no? ¿Qué Ya. viene? ¿Qué trae la Yo, globalización? Y bueno, estamos en este presente. Y la inteligencia artificial no lo teníamos ni reservadito por ahí. Sí, el machine learning. Yo recuerdo en el 2008, 2009, como estudiante del pregrado, pues estábamos desarrollando las primeras inteligencia artificial del Perú, pero con basamento muy teórico, muy básico. Actualmente ya funcionan muchísimas inteligencias artificiales. bueno, Pero es yo soy, interesante, Ya. profesora. sí, ya dentro del otro profesor, bueno, muchísimas gracias, yo soy Ujú. interesante, ya usted se dio cuenta que si seguimos conversando no terminamos en el Sí, día de hoy. muchísimo. Fue un placer, fue un honor compartir con ustedes, me encantó muchísimo la materia, ya ustedes vieron, traté de hacerla muy, pero muy sinóptica porque de verdad que Claro la que sí. historia la cuenta quien la vive, lo que no nos han contado no lo sabemos, pero entonces, bueno, Sí, uno apoya en esa revisión de la literatura, muy a la orden por acá claro que sí, en este profesora. pequeño espacio y bueno, ojalá y nos volveremos a encontrar. Claro Muchísimas que sí. gracias, muy Gracias, agradecida profesora. y que tengan un excelente día.